Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Am, Era la misma mujer. Parecía sorprendida de verla antes de sonreírle con sorna, como si estuviera acostumbrada a encantar a la gente con una sonrisa. Maevika la miró. Estaban tan juntas que sus hombros se rozaban y sus rostros estaban tan cerca. Aún así, ella le devolvió la mirada. No intercambiaron palabras mientras la ceremonia transcurría rápidamente. El grito del fotógrafo las hizo apartar la mirada. Los obturadores se dispararon repetidamente. Probablemente sacaron miles de fotos ese día. Cada foto tendría tomas similares en cada cámara y en cada foto habían dos mujeres de pie, una al lado de la otra. Esa fue la primera vez que aparecieron juntas en los medios. Por capricho del destino, aparecían cada vez más en las noticias a partir de ese momento. La conferencia de prensa terminó. Después de que anunciaran la fecha de la venta de los papeles de participación, la atención se centró en los empresarios que representaban a grandes firmas. Los periodistas los rodearon, preguntándoles sobre su decisión de participación en la licitación. Uno de los empresarios entrevistados fue Atawit, dueño de una de las cadenas hoteleras más grandes del país. Había traído a su hija, lo cual era bastante inusual. Aunque ambos trabajaban en el mismo negocio, solían asistir a eventos sociales por separado. Solo se veían cuando tenían que hablar de trabajo o asistir a una reunión. Por lo tanto, atrajeron mucha atención al asistir juntos a este evento. Sí, participaremos. No nos perderíamos esta licitación. Creo que nuestra empresa está calificada para participar. Atawit concedió una entrevista a los periodistas, quienes sostenían varios micrófonos y cámaras. Algunos entrevistaron a otros empresarios y otros optaron por entrevistar a pequeños empresarios que, aunque no fueran tan famosos, sí eran lo suficientemente conocidos. Aunque puede que no participe plenamente en este proyecto, mi hija actuará como compradora en esta licitación en mi lugar. ¿Hay alguna razón para cederle este proyecto a la señorita Iwarin, señor? Preguntó un periodista. Es confianza. Mi hija es buena en su trabajo. Es una joven empresaria que ha tomado buenas decisiones. Muchos de los servicios que ofrecemos en nuestros hoteles actualmente fueron idea suya. Creo que es perfectamente capaz de presentar la calidad de nuestra empresa y conseguir un puesto en la lista. ¿Qué espera de esta licitación?, preguntó otro reportero. Espero muchas cosas, pero no vale la pena decirlo ahora hasta que tengamos más detalles sobre la licitación. Preguntémonos de nuevo cuando la empresa Oriana aparezca en la lista oficial de compradores. ¿Y usted, señorita Iguarin, tiene alguna declaración sobre cómo su padre la eligió como su representante? Creo que es un trabajo crucial. Digamos que es otra tarea, una que requiere mucha responsabilidad para dar a conocer nuestras cualidades y gestionar nuestra financiación de la forma más eficaz posible. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Tomaré las decisiones cuando corresponda. ¿Y qué hay de... Señor Atacorn, por aquí, por favor? La voz de un periodista se escuchó detrás del grupo de periodistas que rodeaban a Tawarin y a Iguarin. Algunos periodistas seguían al empresario. Esto hizo que el grupo de periodistas se volvieran a mirar. Incluso Tawit y Iguarin siguieron su mirada cuando la entrevista se suspendió. ¿Sí? Natakorn se detuvo, respondió a su pregunta. Todavía no me voy. Simplemente voy hacia mi hija. ¿Su hija está con usted hoy?, preguntó una de las reporteras del mismo grupo que había entrevistado a Tawit y a Iguarin antes, quien sostenía su teléfono. Dirigió su atención a Natakorn incluso antes de obtener la respuesta. Sí, traje a mi hija hoy. Trabajará conmigo en este proyecto de licitación.
Escuché que su hija terminó su maestría en el extranjero y vino a trabajar en el negocio de superior, pero nunca apareció en público, ¿verdad? ¿Podría presentarnos a su hija? Sí, pero Natakorn se giró hacia un grupo de reporteros que lo rodeaban. Otro grupo que acababa de entrevistar a Tawit comenzó a reunirse a su alrededor. Cuando todos se apartaron para dejarle caminar, hubo suficiente espacio para que Tawit y Aiguarin se encontraran con Natakorn. «Ja, ¿es usted, señor Natakorn?» Atawit sonrió al saludarlo como a un colega empresario. Naturalmente se conocían. Aunque tenían negocios diferentes, se veían en grandes reuniones sociales. Era la naturaleza del negocio. Puede que no fueran cercanos, pero se saludaban por cortesía.